Les presento ya, sin más dilación, a nuestro invitado, don José Manuel Soria. Buenos días, ministro. Muy buenos días. Hoy tenemos datos del paro. ¿Qué le han parecido? Bueno, es el dato correspondiente a lo que se llama la encuesta de población activa, correspondiente al tercer trimestre de este año, por tanto, cómo ha evolucionado el empleo y el desempleo a lo largo del periodo julio a septiembre, y es un buen dato. Es un buen dato si lo comparamos con lo que había sido el trimestre anterior. Es un buen dato porque hay un descenso en el número de parados de aproximadamente unos 72.900 personas, y eso quiere decir que la tendencia en cuanto a la disminución del desempleo es buena, pero no quita un ápice a la gravedad de uno de los mayores problemas que tenemos en la economía española, que es el desempleo. Es decir, aquí en España el desempleo en términos de población activa todavía está, con el dato de hoy, en 5.900.000 parados. Hay 1.800.000 hogares que tienen a todos sus miembros en paro y, por tanto, aunque la tendencia sea buena, no podemos ocultar, ni queremos ocultar, lo que es la gravedad del problema. Ahora, dicho eso, también es verdad que estos datos ponen de manifiesto que lo que estamos haciendo globalmente en política económica para sentar la base del crecimiento y también de la creación de empleo, creemos que podemos decir que está bien orientado. Y además estos buenos datos alimentarán que muchos que han desistido ya de ir a las listas del INEM, pues lo hagan, vayan y las engorden todavía un poquito más. O sea que... Bueno, eso lo tendremos que ir viendo a lo largo de los próximos meses con lo que se llama el paro registrado. Así como el de la población activa se mide cada trimestre, el paro registrado, pues como sabemos es el que se mide mensualmente por las oficinas de empleo, y veremos al final del mes de octubre cómo ha evolucionado. Ayer decía el presidente Rajoy en Barcelona que las exportaciones y el turismo son lo que van a revitalizar la economía española. Y esas son dos preocupaciones que van en la cartera de ministro del señor Soria. Bueno, el turismo sí, el comercio no. El comercio depende del Ministerio de Economía y Competitividad, pero es verdad que antes estaba en esta... Pero vamos a ver, las exportaciones están teniendo probablemente el mejor comportamiento que hayan tenido. Estoy hablando de exportaciones de bienes, de mercancías, el mejor comportamiento que haya tenido probablemente nunca en España, y además que están aumentando en distintos mercados. Están aumentando las ventas al exterior en los Estados Unidos, también en Asia, también en nuestros socios más inmediatos, los europeos, también en África, y por tanto hay una, digamos, diversificación geográfica también. Después hay que tener en cuenta una cosa, y es la primera vez que hay un aumento de exportaciones de mercancías tan elevado sin que medie una devaluación en el tipo de cambio nominal de la moneda. No lo podría haber porque nuestra moneda ahora es el euro y dependemos en la autoridad monetaria central del Banco Central Europeo. Lo que ha habido es verdad, es una devaluación interna en términos de unos menores costes laborales unitarios, pero eso nos está permitiendo competir más fuera. Y al competir mejor fuera, vendemos mejor fuera. Pero no solo exportaciones de bienes, sino, como usted bien dice, exportaciones de servicios, tanto servicios turísticos como no turísticos, pero los servicios turísticos, el turismo está teniendo un comportamiento que pudiéramos calificar de extraordinario. Está haciendo mejor incluso la evolución del turismo en términos de llegadas internacionales que el año 2012, que ya fue un buen año turístico. El año pasado recibimos aproximadamente unos 57,7 millones de turistas, y este año, teniendo en cuenta lo que son los datos que ya conocemos a enero y a septiembre, 48,8 millones de turistas, es muy probable que en el mes de diciembre estemos por encima de la cifra del año anterior. ¿Podríamos cerrar el año con más de 60 millones de turistas? Casi seguro. Yo no me atrevería en estos momentos a dar una cifra concreta en términos absolutos, pero creo que vamos a estar por encima de la cifra del año pasado. Bueno, antes de que continuemos, déjenme comentar lo de Bill Gates. Bill Gates ha decidido apostar 112 millones a FCC, a una constructora española, la constructora de las Koplovich. Es probable, alguno pensará, hombre, para Bill Gates, el tío más rico de América, 112 millones de euros es como, bueno, pues lo del irse al cine, ¿no? Pero eso tiene un efecto inducido muy importante. Muchos otros dirán, voy a hacer como Bill Gates, está barata la bolsa española, voy a invertir ahí, ¿no? Bueno, yo creo que esta noticia es buena para FCC en primer lugar. Es uno de los, digamos, empresas más importantes en materia de obra pública, en materia de infraestructura en España. Es buena
para España también. ¿Por qué? Porque en definitiva, y siendo un inversor como es el señor Bill Gates, lógicamente lo que está poniendo de manifiesto es confianza en la economía española y una mayor credibilidad de la que había. Esto ya lo veníamos notando, por ejemplo, hace un año cuando íbamos a ver a inversores extranjeros, cuando le íbamos a contar cuál era la política económica que estábamos llevando a cabo en el gobierno. Hace un año las cosas lógicamente estaban mucho peor que ahora. Acuérdense que teníamos pues una prima de riesgo por encima de los 600 puntos. No se hablaba de otra cosa ahí dentro, fuera de España, que por qué no se pedía el rescate. Teníamos un déficit en la balanza de pagos, teníamos una inestabilidad en los precios, teníamos un déficit público muy superior al que tenemos ahora. Y cuando íbamos a hablar con los inversores, pues en cualquier parte del mundo nos decían, miren, es que lo que no entendemos es por qué el gobierno no solicita ya el rescate a la economía española. Y ahora, cuando vamos, yo la última vez que estuve fue en el mes de agosto, que estuve con inversores en Nueva York, pero había estado anteriormente en el mes de julio también en Londres, ya la percepción había cambiado totalmente. Y nos daban un mensaje muy claro y era, creemos que lo que están haciendo es lo que se debe hacer, hay indicadores que así lo acreditan, pero nos decían otra cosa, y era, no piensen que tienen hecho todo y lo peor que podrían hacer es desviarse del camino reformista que han elegido. Y esa es la razón por la cual adoptamos como un signo positivo este tipo de decisiones, pero nos dicen que tenemos que continuar. ¿Tiene usted la sensación de que en Corea, en Singapur, en donde sea, hay un montón de inversores con el dedo pendiente de la decisión de compra y que eso puede venir, como dice Botín, en una especie de oleada de dinero pronta para aliviarnos? Bueno, en este pasado mes de septiembre estuve en Pekín y uno de los mayores inversores, que es el ICIC, un fondo de inversión chino, justamente nos preguntaba por, digamos, oportunidades de inversión en España. Y, lógicamente, oportunidades tenemos en todos los sectores, porque tenemos, digamos, empresas que están muy posicionadas y bien posicionadas en materia de infraestructura, en materia turística, en materia de telecomunicaciones, en materia industrial, en materia energética. Por tanto, los chinos tienen interés y tienen una gran capacidad, digamos, de inversión en el exterior, ¿no?, por la liquidez y las reservas tan grandes que tienen en divisas. Y luego también me pasó exactamente lo mismo hace 10 días en Corea. Estuvimos hablando con algunos grandes operadores, como por ejemplo Samsung, que es el primer operador empresarial en ese país, que representa aproximadamente un 20% de todo el Producto Interior Bruto de Corea, y estaban interesados en incrementar sus inversiones que ya tienen en España. Aquí en Madrid tienen un centro de investigación y desarrollo todavía modesto para lo que es, digamos, la dimensión de Samsung. Aquí tienen aproximadamente unos 20 investigadores, pero tienen ya unos 200 desarrolladores aproximadamente de contenidos, y también mostraron interés a aumentar sus inversiones aquí en España. ¿A usted le debe pasar o debe tener esa sensación que tenemos muchos españoles? Parece que esto mejora, pero a mí no me llega, porque en la cartera de industria hay muchas empresas industriales con problemas. Fagor, yo que sé, Panrico, son empresas de consumo de productos más o menos, digamos, implantados, que tienen una crisis que se está mostrando ahora y que están tiesos porque no les financia nadie. Sí, eso es literalmente así, es decir, estos signos favorables que estamos viendo a nivel macroeconómico desde el punto de vista de lo que es evolución de balanza de pagos, mejoras en el déficit público, disminución en la prima de riesgo, mejora de la percepción, aumento de la confianza, relocalización de actividad industrial por parte de industrias de la automoción o industrias de telecomunicaciones, todo eso no nos puede impedir ver que hay una realidad, y es que el consumo tiene una debilidad muy grande todavía, que la inversión todavía es débil porque no está llegando financiación bancaria a la empresa, fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa, y luego lo que decíamos al principio, que hay una cifra de paro terriblemente alta en España. Pero eso lo que nos quiere decir, lo que nos está dando a entender es que tenemos que insistir en el proceso de consolidación fiscal para recuperar el equilibrio y en las reformas, porque eso es lo que al final da confianza. Ahora bien, tengamos en cuenta una cosa. Por primera vez en los últimos años, en este trimestre tercero del año 2013,
la actividad económica ha tenido un punto de inflexión y después de 9 trimestres consecutivos disminuyendo la producción en España, disminuyendo la actividad económica, por tanto en recesión, hemos tenido entre julio y septiembre de este año un crecimiento muy débil, es verdad, 0,1%, pero en economía las tendencias son casi tan importantes o a veces más que el propio dato cuantitativo. Por tanto, es verdad, todavía hay desequilibrios, hay empresas que lo están pasando muy mal, pero la tendencia, fíjese que para el año que viene, en el cuadro macroeconómico que acompaña al presupuesto, hemos corregido al alza la previsión de crecimiento un 0,7, aunque muchos observadores están diciendo eso es muy conservador, vamos a estar probablemente en un crecimiento superior. El gobierno prefiere, digamos, tener lo que hoy es una estimación realista y luego, pues si eso va mejorando, pues mucho eso, mejor. Siempre habrá tiempo, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar el asunto del Castor? Bueno, espero que no nos cueste nada, entre otras razones, porque todavía no sabemos bien lo que va a ocurrir con ese almacenamiento subterráneo. Tengas en cuenta que esto es un almacenamiento de características muy especiales, porque está, en primer lugar, del fondo del mar a 1.700 metros. Entonces, claro, esto era lo que antiguamente era un pozo de petróleo que se explotó entre el año 73 y el año 86, y cuando ya quedó vacío el pozo de petróleo después de todas las extracciones, se utiliza como almacenamiento subterráneo. Pero eso requiere pues una preparación, lógicamente, unos trabajos, requiere una ingeniería pues muy avanzada, y cuando ya está todo listo requiere inyectar lo que se llama un gas colchón sobre el cual irá el gas que se va a almacenar. Y ocurre que cuando se inyecta este gas colchón en un almacenamiento subterráneo de estas características, de los cuales en España solamente hay otros 3, pero en el mundo hay más de 600, pues lo normal es que se produzcan movimientos sísmicos, pero imperceptibles, de estos que están en el entorno de 2, 2,5 o 3 como mucho en la escala Richter. Y eso fue lo que ocurrió desde junio de este año, cuando se empezaron a hacer esas inyecciones, hasta el 16 de septiembre, solo que unos días antes de la última inyección empezaron a producirse movimientos por encima de 3 y ya el día 24 de septiembre se produjo uno de 3,6 y entonces el gobierno, el Ministerio de Industria, adoptó la decisión de frenar todo tipo de actividad de inyección adicional. ¿Hasta cuándo? Hasta que los técnicos del Instituto Geológico y Minero Español nos digan si realmente está en condiciones de poder seguir o no esa actividad. Y solo en el momento que digan, si lo dicen, que no se puede continuar la actividad, entonces ya entraremos en otro tipo de consideraciones. Pero ahora la más importante entenderán que sea la seguridad de todas las personas, ¿no? Don José Manuel Soria, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias específicamente por los trabajos políticos que hace en términos de que no nos suba tanto la electricidad, que yo sé que alguna raspadura política en esta materia, ha costado, sí, en esta materia lo que intentamos es llegar a un equilibrio para que ni todo lo pague el consumidor, ni todas las eléctricas, ni todo lógicamente el Estado. Y eso lógicamente no gusta a nadie. Ahora, lo que no vamos a hacer es seguir el criterio de las eléctricas que piensan que toda la solución está en subir el precio a los consumidores. Ya has visto que la elegancia le impide entrar en eso de las raspaduras de piel. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo controlo yo los tiempos? ¿Cómo puedo acomodar pues eso, las obligaciones que tiene